El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararles así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, un momento, por favor. Voy a tratar de hacer una reflexión breve sobre la palabra de Dios, concretamente sobre el Evangelio. Y lo mejor de todo, que tengo un reloj muy grande allá para poder medir exactamente el tiempo. Hoy celebramos las vísperas del nacimiento de San Juan Bautista. San Agustín decía que al único santo al cual la Iglesia le celebra su nacimiento es San Juan Bautista. Después, más tarde, la Iglesia también comenzó a celebrar el nacimiento de la Santísima Virgen María. Y he traído mi Biblia porque si yo no tengo la Biblia me siento incompleto. Por eso traigo siempre la Biblia conmigo. Además, la Biblia tiene una gran ventaja, y es que va mencionando versículo por versículo. Dice exactamente el número del versículo, y eso para mí es muy importante, citar el versículo específico sobre lo cual quisiera hacer una reflexión, porque si no quedamos un poco en el aire. El Evangelio está tomado en el capítulo 1 de San Lucas, versículos del 5 al 17. Versículo 5. Va a haber una pequeña diferencia entre el lenguaje de la Biblia latinoamericana, que es la que traigo, y el misal, pero son las mismas ideas. Versículo 5 dice así: siendo Herodes rey de Judea,
vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de la familia de sacerdotes. Este versículo 5 dice muchas cosas y es importante de alguna manera entenderlas. Lo primero que dice es que siendo Herodes rey de Judea, para ubicarnos en el contexto, en la época en el que sucede este acontecimiento. Aquí se está hablando de Herodes el Grande. Su hijo va a ser Herodes Antipas, que va a ser el rey al cual Cristo va a conocer, quien va a interrogar a Jesucristo y por último se va a burlar de él. Pero este es el rey Herodes el Grande. Vivía, sigue diciendo este mismo versículo, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo sacerdotal de Abías. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento salían de la tribu de Leví, pero en la época del rey David, el rey David hizo 20 divisiones, y una de esas divisiones era el grupo de Abías. Abías era el que estaba a la cabeza. Pues Zacarías pertenecía precisamente a esta octava división que partía de Abías. Por eso es que se habla en esos términos. Sigue diciendo el versículo, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. La tribu de Leví era o partía de Aarón, que Aarón era el hermano mayor de Moisés, quien interpretaba al faraón todo lo que Moisés quería decir, pues era tartamudo. Entonces de Aarón viene ese grupo sacerdotal. Isabel, por lo tanto, y también su esposo Zacarías, venían o pertenecían o eran descendientes de la tribu de Leví, cuya primer persona fue Aarón. Versículo 6. Ambos eran personajes muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar los mandamientos y leyes del Señor. Fíjense qué importante lo que dice la palabra de Dios. Ambos eran personajes muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar los mandamientos y las leyes del Señor. Es importante entender esto, que más adelante va a decirnos la palabra de Dios que a Isabel le va a conceder un hijo. Pero ¿por qué le va a dar este regalo? Precisamente por lo que está diciendo el versículo 6, que ambos eran cumplidores de la ley ante los ojos de Dios. Y es entonces cuando llega la bendición de Dios, cuando el discípulo de Cristo se ha entregado y lo reconoce como su Señor, en el pensamiento, en el corazón y en las acciones. Entonces Dios va a decir, vale la pena regalarle un hijo a esta familia, porque me obedecen, porque han sido fieles, y les voy a conceder lo que tanto están esperando. De ahí la importancia de la fidelidad a Dios, especialmente la familia tiene que consagrarse a Dios, porque el ataque diabólico es tremendo en estos días, y la familia necesita sembrar raíces en Cristo Jesús, en los sacramentos y en el amor a la Virgen María. Ya llevo 5 minutos. Sigamos leyendo. Pasemos al siguiente versículo. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada.
Los teólogos dicen que estarían entre los 70 años de edad. Imposible tener hijos. Físicamente, médicamente, es imposible. Y es que seguir a Cristo no significa que no vamos a tener problemas. Es imposible. Seguir a Cristo, nosotros obtenemos una fortaleza grande para enfrentar los problemas, que es distinto. Pero no es que los problemas se van a acabar. Tendrás la fortaleza y la fuerza del Espíritu Santo para enfrentarlos, resolver algunos y otros, tratar de bregar con ellos, como dicen los puertorriqueños. Y Dios sabe que le están pidiendo un hijo que no han podido, pero que Dios va a obrar un verdadero milagro en ellos. Siguiente versículo. Versículo 8. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, versículo 9, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. A Zacarías lo eligen, y es el Espíritu Santo quien lo ha elegido. Y le dicen, tú vas a entrar al templo para ofrecer el incienso al Señor. Y miren qué importante el contexto en donde Dios va a obrar un milagro. Todo lo hace en el templo, todo lo hace en un ambiente de oración. Ahí está Zacarías, concentrado, meditando, reflexionando, amando a su Señor. Y es que en la oración es cuando nosotros nos encontramos con Dios. Fuera de la oración es totalmente imposible. De ahí la importancia de ser hombres y mujeres, y diría yo también niños y jóvenes, personas de oración, para poder encontrar realmente y tener una verdadera relación con el Señor. Siguiente versículo, versículo 10. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. Toda la gente estaba orando afuera. O sea que había un grupo intercediendo. La importancia de la intercesión. Y es que no quiero alargarme. Podría contarles una anécdota del poder de la intercesión, pero la dejamos para otra ocasión. Solo quiero decirles la importancia de la intercesión. Cuando ora una comunidad entera, tiene más fuerza esa oración. De ahí la importancia de orar siempre, individualmente, pero también en comunidad, para que el Espíritu Santo se manifieste fuertemente en cada uno de nosotros. Siguiente versículo y con eso termino. Versículo 11. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie, al lado derecho del altar del incienso. Versículo 12. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. El milagro es concederle un hijo a una edad avanzada y le dice, le pondrás por nombre Juan. ¿Y quién era Juan? Juan va a ser un hombre importantísimo, porque va a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento y quien va a preparar los caminos del Señor, quien va a ir adelante. Y Juan el Bautista, cuando le pregunten, ¿eres tú el Mesías?, él va a decir, yo no soy. Hay uno más importante que mí, que yo, al cual no merezco desatarle las sandalias, la correa de sus sandalias. Y cuando lo ve, le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, síganlo. Además, Juan va a tener la dicha, la bendición de poder bautizar a Jesucristo. Juan es familia de Jesús, apenas se llevan unos meses de diferencia. Juan nace primero, pero unos meses después nace el Salvador, Jesús. Y Juan, como profeta, tiene que sacrificarse.
No se sabe mucho sobre la niñez de Juan, pero se piensa que sus padres murieron pronto y él se retira al desierto, a la penitencia y a la oración, y viste con piel de camello. Y en medio de la penitencia y de la oración, él se encuentra con Dios. Y hay un detalle muy importante, y es que él le va a denunciar su pecado a Herodes. Aquí viene el otro Herodes, que les decía al principio, Herodes Antipas. ¿Y por qué Juan va a denunciarle su pecado? Porque Herodes es un político muy importante y todas sus acciones van a tener una incidencia social y política, donde se envuelve también el pueblo de Israel. O sea, no habló porque se entusiasmó y le denunció su pecado. Es que Dios le ha pedido que hable sobre el problema de Herodes para evitar una catástrofe en el futuro. Y por eso Juan le dice, no es lícito lo que estás haciendo. ¿Cuál era el problema de Herodes? Es que se había divorciado o abandonado a su esposa para comenzar a vivir con la mujer de su hermano. Ese era el problema. Y no lo pudo evitar. Entonces vienen las consecuencias. Más tarde, la Biblia no lo dice, pero la historia lo dice, más tarde vendrán los padres de Herodías, que es la concubina de Herodes, y le van a reclamar por qué hace esa acción. Y más tarde va a ser desterrado Herodes con Herodías, y allá en medio del destierro y en la pobreza van a morir los dos desterrados. Es el castigo de Dios por haber desobedecido la palabra de Dios. Juan muere decapitado, pero su sangre es una bendición. La sangre de Juan el Bautista ayuda mucho a la iglesia. Ave María Purísima. Bien, quería hablar 5 minutos, pero fue imposible. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a hacer una consagración de 2 altar servers. Aquí está un grupo, el grupo de los altar servers acompañándoles, así que de pie, por favor. Espíritu Santo, rogándoles que hagan de mí una criatura nueva. Señora y Madre mía, a ti te consagro como hijo tuyo y en mí te consagro mi familia, mis actividades y mi ambiente, porque tú eres la esclava del Señor. Posesiónate de mí, Señora y Madre mía, ahora y para siempre. Séllame por tu ruego con el sello del Espíritu Santo, sígname con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados, su origen, sus huellas y sus consecuencias, y conságrame de donación tuya al Padre Todopoderoso. Para eso lávame y vísteme con los ropajes de la gracia que tú tienes por la gracia de Dios. Amén, amén, amén. Presento a Mariana y a Leticia, que acaban de ser consagradas al servicio de tu altar. Con ellas presento a todos los niños y jóvenes que buscan complacer y crecer en su fe. Felicidades. Felicidades. Dios te bendiga. Felicidades. Felicidades, que todo salga bien. Quiero saludarlos a todos también. Dios les bendiga. Conocer las caritas. Algunos están flaquitos. Ok. ¿Podemos?